Muy buenas tardes. Universidad Dominicana OIM, recinto Puerto Plata. Ingeniero Rafael Osborne. Nos complacemos hoy en esta tarde presentarles a ustedes un interesante grupo. Un grupo lleno de conocimientos. Un grupo llamado Seminario de Tecnología Avanzada. Este grupo es de lenguas modernas, educación. Van a presentarle a ustedes esta tarde el libro de Daniel Goleman, Inteligencia Emocional. Hoy estamos a 27 de marzo de 2018. Hoy, en este día, es Martes Santo. Estamos ya en Semana Santa. Vamos a empezar con un buen pie. Vamos a empezar con la oración. Y con la oración del Señor Todopoderoso, para que nos guíe. Vamos a invitar a un participante, a Yana, y ella inmediatamente va a empezar las exposiciones. Y nosotros esperemos que ustedes los disfruten. Buenas tardes. Vamos a poner una actitud de oración, por favor, pongámonos de pies. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amantísimo Dios, te damos gracias por permitirnos estar aquí hoy. Te pedimos, Señor Jesús, que nos dé sabiduría para exponer este tema. Señor Jesús, te pedimos que nos guarde a mí, a toda mi familia, a los compañeros y a todo el mundo en esta Semana Santa, que sea de reflexión para todos. Te lo pedimos, Señor Jesús, que se haga tu voluntad, tanto en la tierra como en el cielo. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Buenas tardes, compañero. Mi nombre es Diana González Sánchez y le voy a estar exponiendo el tema de la empatía. Quizás ustedes se preguntan qué es empatía, cómo surge y quiénes son los que lo experimentamos. Primeramente, empatía es la facultad de identificarse con el otro, de ponerse en su lugar y percibir lo que se siente. Es decir, nosotros tenemos la capacidad como seres humanos de sentir empatía, tanto emocional como empatía física hacia los demás. Me explico. La empatía emocional es la capacidad para experimentar una respuesta empática. Es decir, si yo me siento triste y en ese momento lo que necesito es hablar con alguien, si una persona me ve triste, me pregunta qué me pasa, y se pone de hombro conmigo, está teniendo un tipo de empatía, se está poniendo en mi lugar, está comprendiendo qué me pasa, está queriendo ponerse en mis zapatos, como le decimos. Es decir, que la empatía es la emoción de sentir, vamos a decir, alegría por los demás, tristeza o querer compartir el mismo problema que los demás personas tienen. Como ya lo expliqué, la empatía, como pueden ver en el gráfico, es como tratar de ponerse en el zapato del otro, tratar de comprender qué el otro siente, quiere o necesita. Dice que desde el nacimiento somos empáticos. Desde que estamos en el vientre somos empáticos. ¿Cómo sucede eso? Por ejemplo, una mujer cuando está embarazada y el padre o vamos a decir otra persona le toca el vientre, el niño toma una reacción desde el vientre, ya está sintiendo empatía. Desde que estamos en el vientre sentimos empatía. Dice en el libro Goleman que la empatía más hermosa es la de los niños. Esa es la empatía más hermosa. ¿Por qué? Porque el niño comprende más que un adulto y el niño se pone más en el lugar de otro que uno mismo. Es decir, da un ejemplo muy bonito que me llamó mucho la atención de un niño que estaba llorando. Entonces el otro, cuando se le acerca, le pregunta qué le pasa y él le dice que él está triste. Pero el niño no tomó ninguna otra reacción. La reacción que el otro niño hizo fue llamar a su madre para que pudiera ayudar a ese niño que estaba triste. Entonces lo que él sintió fue una empatía y él quiso
que su madre le diera la alegría a ese niño que él recibe de ella. Eso fue una historia que me llamó mucho la atención y que no quiere decir que nosotros debemos ser como los niños, ser más empáticos, sentir más el amor hacia otra persona, porque en la misma Biblia lo dice, que cuando Jesús dijo que dejaran que los niños se acercaran a Él, porque el que actúa como un niño entrará al reino de los cielos. Es decir, todo lo que un niño hace es puro. Los grados de empatía se halla directamente con la educación que los padres proporcionan a sus hijos. Aunque los niños son los que más empatía sincera dan, depende del tipo de educación que reciben en la casa. Por ejemplo, no importa si el padre es buen educador, si el niño no recibe una buena educación, nunca va a sentir una buena empatía hacia otra persona o hacia otros niños. La neurología de la empatía es la que se siente entre animales y entre personas y animales. Esta imagen me acuerda mucho una vez que yo vi un animal llorar por otro cuando se le murió su perrito, porque él estaba triste. Entonces, dice que esta empatía es la ama triste. La empatía fomenta el bienestar. La empatía fomenta el bienestar. Siempre recuerden eso. Seamos empáticos con las demás personas. Muchas gracias. Buenas tardes, bienvenido. Mi nombre es Juan Gabriel Burgos. Yo le voy a estar hablando de Ejecutivo con Corazón. Este es un jefe que es autoritario. En este caso, vamos a hacer la historia de un piloto que era bastante autoritario, que no se llevaba bien con sus copilotos o azafatas y cosas así. Una vez él tuvo un problema, o sea, el avión tuvo un problema, y eso fue creo que en el estado de Oregon, y el tren de aterrizaje no abría. El señor era tan autoritario que los copilotos se sentían como atemorizados de darle un consejo. Fue tanto así que el piloto trató y dio varias vueltas en el aeropuerto hasta que consumió el combustible del avión. Y bueno, el avión se estrelló y murieron como 2 o 3 personas, no murieron muchos, pero de ahí entonces en adelante la aeronáutica de Estados Unidos tomó la iniciativa de educar a sus pilotos, no solamente lo técnico, sino en lo emocional, porque si este piloto hubiese sido más emocional con sus compañeros, quizá los compañeros hubiesen tenido la comodidad de darle un consejo de que el avión habría otra forma de aterrizarlo. El otro tema mío es los circuitos neurales del miedo. Le voy a estar hablando también de las amígdalas cerebrales. Estas están estrechamente ligadas al miedo. Las amígdalas cerebrales son como una alarma. Por ejemplo, cuando si este lugar tuviera una alarma, usted entra, ella se dispara. Así mismo son las amígdalas. Cuando usted tiene miedo, estas hacen que su cerebro y sus nervios se disparen y se ponen alerta. Normalmente, cuando, por ejemplo, usted está en su casa leyendo un libro y escucha un sonido, y este sonido entonces las amígdalas entran en acción, y entonces la información pasa al hipocampo. El hipocampo hace un reconocimiento del tipo de sonido, y esto pasa al cortes auditivo, y este le manda la información tratando de relacionarlo como familiar o no. Entonces también va al corte visual, que eso también le manda información a las amígdalas. Entonces ya cuando
el cerebro, o sea, las amígdalas, no reconoce el sonido como familiar, entonces le da un shock, y así ahí es que uno se reacciona y los nervios se disparan y el miedo comienza a atacar. Eso es como prácticamente, como dije al principio, como una alarma que tenemos nosotros en el cerebro. Ahora también le voy a hablar de trauma de reducción emocional. Somich era un refugiado vietnamita, creo. Vivía en Estados Unidos ya, y sus hijos le dijeron que querían un rifle AK-47. Ese se horrorizó y dijo que por qué era eso. Pero lo que pasa es que los niños en la escuela que estaban, hubo una masacre que se llamaba, bueno, el juego que yo jugaba se llamaba el juego de Sally. Un joven se llamaba apellido Sally, que era apellido Sally, fue que cometió esa masacre. Entonces de ahí en adelante se jugaba ese juego. En la masacre en la escuela primaria en Cleveland, 17 de febrero de 1889, ocurrió esto. Y entonces de ahí para allá eso creó un trastorno en esa población. Eso es el trastorno estrés postraumático. El aprendizaje social y emocional. Esto fue un estudio que se hizo con lo emocional y lo social, que la persona debe ser más social y más emocional con todo. Y hasta aquí mi tema. Muchas gracias. Sí, muy buenas. Bienvenidos sean todos. Mi nombre es John Luis Brito y estaré presentándoles lo que es las artes sociales y qué es la emoción. Las artes sociales. En esta ocasión, las artes sociales tienen diversos significados. Vamos a subrayar lo que es la capacidad que tiene el individuo para ponerse en lugar de los demás, para intentar persuadir las emociones del mismo. Según Daniel Goleman en su libro, relata la pequeña historia de dos hermanitos, uno de 5 años llamado Lan y uno de 2 y medio llamado Jay. Estos se encontraban jugando cuando el hermano menor, Jay, desbarata la pieza de un rompecabezas con la cual estos se encontraban jugando. Lan, de 5 años, se siente indignado y lo ataca, lo agrede. La madre, al escuchar la disputa de sus hijos, acude a ellos y castiga al mayor, ordenándole que guarde el objeto de la disputa, en esta ocasión, el juego. Este se siente consternado y se cierra en llanto. El hermano menor intenta persuadir para que éste deje de llorar. Acude a diversas estrategias, tácticas, para evitar que éste continúe llorando. En su apremiante intento de intentar que su hermano mayor, Len, deje de llorar, este acude a diversos roles para lograr su objetivo. El primero de ellos fue la súplica. Este se acerca a él diciéndole: por favor, Len, deja de llorar. Este no hace caso, continúa llorando. La siguiente táctica del pequeño de apenas de 2 años y medio es la súplica. Y luego el entretenimiento. Trata de distraer a su hermano mayor con un carro de juguete, diciéndole: ¿quién está en el coche? Es Len, o sea, su hermano. Tampoco funcionó. Este no se rindió, mas acudió a otras alternativas, yendo a donde su madre a decirle que él se encontraba llorando, que hiciera algo. Esta le manda a callar. Le dice que deje de llorar, de lo contrario le pegaría. Entonces, ella adopta ese modo materno. Le dice, se acerca a su hermano y le ordena que deje de llorar. Ok, en conclusión, lo que quiero resaltar aquí es cómo un pequeño de apenas de 2 años y medio trata con una sutileza, de persuadir en las emociones de su hermano mayor. Sigo con el tema, ¿qué es la emoción? La emoción es un tema muy diverso. Es un tema cuyo significado han estado eludiendo los filósofos y los psicólogos hace más de 2 siglos.
Según Oxford English Dictionary, lo define como una perturbación o agitación mental. Puede ser, pero no se ha considerado una definición concreta, debido a los centenares de emociones que aparecen. Yo defino la emoción como un sentimiento y los pensamientos que se derivan de esta. Es un estado biológico, un estado psicológico, el cual se va a producir de acuerdo a la tensión de la acción que éste caracteriza o éste representa. Veamos, algunas de las emociones básicas, la cual han surgido diversas disputas entre los investigadores, ya que no se eligen cuáles son las emociones primordiales. Según los estudios, estas han sido las que más han coincidido, según los estudios. Suele ser la ira, tristeza, miedo, alegría, amor, sorpresa, aversión y vergüenza, entre otras. Repito, hay centenares de emociones. Sería algo imposible definirla. Y estas contraen varias variaciones. La ira trae consigo enojo, furia, entre otras. También, en casos especiales, violencia. La tristeza trae aflicción, la alegría, miedo, terror, pavor. La alegría, gozo. El amor trae consigo aberración, adoración, entre otras. En fin, estas emociones traen variaciones. Por ejemplo, los celos. Los celos es una variación de la furia con el amor, con el miedo y el temor. Es todo. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Andreina Martínez y yo le estaré hablando acerca de unos diversos temas, entre los cuales tenemos Conócete a ti mismo. Dentro de este tema tenemos la historia de un samurái que le dice a un anciano zen que cuál es el cielo y cuál es el infierno. A lo que éste le dice: no te voy a responder, no eres digno de que te responda. Indignado, el joven samurái saca su espada y le dice al anciano: esto te costará la vida. A lo que el anciano le responde: eso, mi querido, ese es el infierno. El joven samurái se aplaca y se postra delante del anciano y este le dice: esto es el cielo. Lo que nos quiere decir esto es que tener el control de nuestras emociones es el cielo. El infierno es cuando tenemos ira, porque bien sabemos que cuando tenemos ira y actuamos enojados, no tenemos el control de nosotros mismos. Meyer divide a las personas en tres. Están quienes controlan sus emociones y las conocen, y estos son obviamente los que viven más plenamente. Están quienes viven atrapados en sus emociones, conociéndolas pero sin poderlas controlar, y hay quienes no saben bien cuáles son sus emociones. Otro de los temas que me tocó fue el apasionado y el indiferente. Aquí nos pone, por ejemplo, si en un avión están pasando por un momento de turbulencia, hay quienes van a empezar a llamar a la azafata, a leerse los manuales de qué hacer, mientras que otros pues se van a leer un libro, van a escuchar música. También nos narra la historia de un joven que hubo un incendio en su dormitorio, a lo que este se paró muy tranquilo, apagó el incendio y volvió a dormir. En mi caso, quizás creo que soy apasionada, pues yo hubiera salido corriendo a llamar a los bomberos. Dice que las mujeres somos más apasionadas que los hombres en muchos aspectos, porque nosotras hasta con algo que queramos comprar nos emocionamos y de una vez, pero aunque le veamos el precio después no nos gusta. Tenemos el hombre sin sentimiento. Aquí nos narra cómo Gary es un cirujano, pero muy exitoso, pero ¿qué pasa? Tiene un problema. Su misma novia siente que su novio no tiene sentimientos, que no lo expresa, no le dice un te amo. Al tiempo decide ir a terapia, a lo que llegan es a la conclusión de que él sí tiene sentimientos, pero no sabe cómo expresarlo. También nos narra la historia de una mujer que ella, al ver en las noticias o en una película de una madre de 8 hijos que estaba muriendo de cáncer, empezó a llorar. Tuvo que acudir a terapia y su terapista le dijo que ella en realidad quizá estaba llorando porque eso le recordaba a su madre. Este tipo de personas
no lloran en los momentos que tienen que llorar porque no saben cómo expresar sus emociones. Llegan a pensar que tienen enfermedades físicas cuando en realidad son mentales, pero son las personas con los sentimientos más puros. El elogio de las sensaciones viscerales nos habla de Elliot, quien luego de sufrir una operación quedó de una manera que no sabía, como que todo le daba igual, si tomo esta decisión o tomo la otra. Cuando logró ir a terapia, para conciliar la segunda cita, su terapista tuvo muchos problemas. ¿Por qué? Porque ponía un contra, o no servía, o lo que sea, como que le daba igual. El terapista llegó a la conclusión de que en realidad la operación había alterado los indicadores somáticos de Elliot, que es lo que nos permite distinguir entre lo bueno y lo malo de una decisión. Quiere decir que a Elliot le daba igual todo. O sea, como tirarse de un puente o no tirarse, él no pensaba que podía morir o no podía morir. Sondeando al inconsciente. Aquí seguimos con la historia de Elliot. Él no tenía razón del inconsciente, no tenía control de sí mismo. Esto también nos dice que si, por ejemplo, le temes a la serpiente y ves una imagen de la serpiente, puede que inmediatamente pues te asustes y hasta se te erice la piel. Pero luego que entres a tu parte consciente vas a decir, no, pues esto es una imagen, no tengo por qué tenerle miedo. Entonces, todo esto resumido lo que nos quiere decir es que si tenemos control de nosotros mismos, tenemos control de nuestro consciente e inconsciente, vamos a tener una actitud más plena. De los 3 primeros que mencioné que pueden controlar sus emociones, es bueno ser de los que saben y controlan sus emociones, porque todo esto puede afectar inclusive nuestra salud física. Muchas gracias, hasta aquí mi exposición. Saludos, muy buenas tardes. Mi nombre es Beatriz de Sena Batista y le voy a hablar sobre la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la capacidad que tiene el ser humano de entender, sentir, controlar y modificar sus estados emocionales en sí mismo y en los demás. El desafío de Aristóteles. Según Aristóteles, cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, con el momento oportuno y con el propósito justo y del modo correcto, eso ciertamente no resulta tan sencillo. A veces las pasiones nos llevan a cometer errores en nuestra vida, pero si las adiestramos correctamente, estas pasiones pueden servirnos de conocimiento y le sirven de guía a nuestros sentimientos y valores. El cerebro emocional. El cerebro emocional es la parte que se encarga de las emociones. El cerebro emocional está dividido en 2 partes, hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo es la parte del cerebro que razona, o sea, es la parte del cerebro que piensa antes de actuar, antes de hacer cualquier cosa. Él piensa, por ejemplo, en la circunstancia y ahí toma la decisión. El hemisferio derecho es la parte del cerebro que no piensa. Esta actúa por sentimientos. O sea, cuando uno va a hacer algo, él actúa por sentimientos, no piensa en nada. ¿Para qué sirven las emociones? Las emociones son estados de ánimos que nos impulsan a hacer algo de forma automática. Las emociones son estados de ánimo que el ser humano siente. Por ejemplo, el ser humano puede estar enojado, triste, ansioso, feliz. Esto depende de la situación por la que esté pasando dicho ser humano. En el libro hay una anécdota que me gustó mucho y a la vez es muy triste, porque cuenta que hay una familia que sale a divertirse y su niña se queda en su casa y se esconde en el armario, pero los padres no saben que esta está en casa. Entonces, cuando los padres llegan a la casa y la niña le va a dar la sorpresa, automáticamente el padre, por miedo, actúa y saca su revólver y le dispara a su niña por el miedo.
a veces el miedo nos lleva a hacer cosas que cuando pasan es algo inevitable y uno se sorprende uno mismo. Por eso es que debemos de actuar antes de hacer cualquier cosa y debemos de pensar en las consecuencias. Hasta aquí mi parte. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Adrián y le estaré hablando acerca de la inteligencia emocional aplicada con el tema de enemigos íntimos. En cierta ocasión, Sigmund Freud le dijo a su discípulo Erik Erikson que la capacidad de amar y trabajar constituyen los indicadores que jalonan el poder llegar a la vida plena en la madurez. Pero de ser cierta esta afirmación, el bajo porcentaje de matrimonios y el alto número de divorcios que existen hoy en día en el mundo actual nos llevaría a preguntarnos a qué se debe todo esto. Nos llevaría a preguntarnos a qué se debe esto. Un ejemplo que nos da Sigmund Freud es en el que una pareja en la que se encuentra Juan y Joelisa, Juan le dice: ¿puedes recogerme la ropa limpia? En la que ella le dice en tono burlesco: ¿puedes recogerme la ropa limpia? Yo no soy tu criada. Si fuera, él le dice: si fueras mi criada, al menos sabrías limpiar la ropa. Como sabrán, esta relación no duró mucho tiempo en terminar. Los consejos que Goleman da a las parejas es que para los hombres deben entender que las respuestas, que las preguntas que las mujeres hacen con formas impulsivas no son más que maneras de atraer y de hacer que ellos entiendan que lo hacen por una forma de amor y por madurez y por la madurez de la relación. Para las mujeres deben entender que no deben actuar impulsivamente hacia los hombres, dado que pueden hacer que los hombres reaccionen de manera agresiva y provoquen la violencia. Para que estas actividades funcionen, hay que entender que el cerebro emocional funciona más que la mente normal. Si, por ejemplo, una mujer agrede al hombre, el hombre inmediatamente puede que le dé una galleta, una bofetada o actúe. Entonces, las mujeres deben entender que tienen que tratar de actuar más pacíficamente y tratar de hacer sus quejas con amor en un contexto más claro. Gracias, eso es todo. Muy buenas tardes, mi nombre es Esther Cabrera y le estaré hablando sobre la naturaleza de la inteligencia emocional. Esta es una historia, un caso que se dio donde un estudiante, David, muy sobresaliente en sus materias, llegó a matar a su profesor de física, el profesor Polo Bruto. El juez dictaminó que lo dejó libre, inocente. Entonces la pregunta de esto es: ¿cómo es una persona con un alto nivel de coeficiente intelectual pueda llegar a cometer un acto tan bajo? La respuesta es